Vamos a ir a la predicación de esta noche. Así que abran sus Biblias, por favor, ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 7. Y quiero leerlo, después explicarles por qué también me parece interesante y muy importante lo que vamos a meditar hoy día, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 1, vamos a leer hasta el 7, ¿ya? Dice así, Filipenses 4. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo he querido titular esta predicación, ¿no es cierto?, y para que después el hermano Claudio lo escriba, ¿mito o verdad? ¿Mito o verdad? Y especialmente pensando en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy día en que estamos en una crisis, en que estamos viviendo tiempos difíciles y para algunas personas muy difíciles, lleva a la pregunta, ¿no es cierto?, acerca de este versículo, la paz de Dios. Y ustedes podrían encontrar muchas predicaciones en internet acerca de esto, de este tema, de estos versículos. Pero a mí me ha surgido, ¿no es cierto?, esta pregunta de si es mito o verdad, a raíz de diferentes conversaciones que he tenido con hermanos y pastores que han llamado de distintos lugares, distintos días. Porque obviamente este es un versículo muy atingente, muy relacionado con lo que hoy está sucediendo, ¿no? Porque esa I está llevándonos al versículo anterior, que es el 6, por nada estéis afanosos y todo lo que menciona ahí. Y esto que nos habla de la paz de Dios, este versículo, y que dice que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que me han surgido algunas preguntas, e incluso algunas aseveraciones, respecto a esta paz que prácticamente que no se puede tener, porque es imposible poderla tener en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Entonces me dijo una persona a mí, yo sé, pastor, que está bien, usted es pastor y todo eso, pero usted yo sé que usted esta paz, esta tranquilidad que no la tiene, porque nadie la tendría, si no tendríamos que estar glorificados, una cosa así. Entonces, por eso me pregunta para usted, ¿es mito o verdad lo que aquí la Escritura dice? Bien, vamos a comenzar a ver desde los primeros versículos y encontrarnos aquí, ¿no es cierto?, que este versículo y la paz de Dios, el versículo 7, está relacionado con todos los primeros versículos, especialmente desde el 2 en adelante, desde el versículo 2. El versículo 1 está relacionado con lo anterior, con lo que venía diciendo, por eso que dice así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, están
firmes, estad así sí firmes en el Señor amado. ¿No? Y eso tiene que ver con lo que él venía hablando en el capítulo anterior, el capítulo 3. Ahí ustedes lo pueden ver. Ahora, desde el versículo 2, perdón, desde el capítulo 4, comienza con solicitar el apóstol, a enseñar, a decir, a hacer un llamado también. Y culmina esta parte con eso, el versículo 7, y la paz de Dios. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Estamos hablando de paz que quiero poderla explicar un poco mejor a medida que vamos avanzando. Esto no tiene que ver con la paz con Dios. La paz con Dios es aquella que hemos obtenido gracias a su sacrificio. Si bien la paz de Dios también es un resultado, pero es un resultado después de la paz con Dios. Y ninguna de estas dos las podemos obtener por sí solos, de por sí. Esto es una paz que el mundo no puede entender ni comprender. Aún le cuesta a algunos creyentes de que pueda existir esto. El Señor Jesucristo en Juan 14 había hablado de mi paz. Quiero leerlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Está hablando de algo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esa armonía, de que las cosas funcionen, ¿no es cierto?, armónicamente, en paz, así como cada cosa que está funcionando bien está funcionando en paz. Entonces, esa paz interior que solamente Dios puede dar, porque hace que todo funcione bien en la relación con Él, con nosotros mismos. Entonces, esta paz, que tampoco tiene que ver con ausencia de problemas. No, porque no hay problema, entonces, bueno, no puedo tener paz. No tiene que ver con eso. ¿Ok? Estamos hablando de otra cosa, de otra paz que viene de Dios. Entonces comienza aquí. ¿Qué es lo primero que ruega? Bueno, ruega a dos mujeres para que tengan los mismos sentir. O sea, estén en armonía. Eso comienza a rogar para que la relación. Entonces, esa relación que obviamente si le estaba pidiendo a ella dependía de ellas. Y lo importante aquí es que, escuchen bien, ¿no es cierto?, entender que para llegar a disfrutar la paz de Dios, nosotros debemos estar en armonía con el resto de las personas. Quizás no siempre de acuerdo, ¿cierto? Puede haber diferencias, pero no significa que tengamos un mismo propósito, un mismo sentir, no sigamos haciendo aquello que es correcto de parte de Dios. Y eso es lo que le dice a estas mujeres. Y luego en el versículo 3 le ruega, ¿no es cierto?, a su compañero fiel, y le dice: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿No es cierto?, que lo hicieron con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces hay un llamado a esa armonía que tiene que ver con la relación personal, y tener un mismo propósito, Fíjese qué importante eso. Luego, ¿qué va a decir? En el versículo 4 va a hablar de regocijarse en el Señor. Está diciendo y lo insiste, como que lo vuelve a remarcar, y dice: otra vez os digo. O sea, está hablando de la importancia que tiene esto, de la importancia que tiene. Regocijaos en el Señor. Eso está hablando de algo que también yo hago intencionalmente. A veces nosotros buscamos en qué tener gozo. Buscamos en cosas, en personas. Hay gente, ¿no es cierto?, en el mundo que busca en comprar cosas, en tener poder, buscando cosas en personas. Pero
aquí el apóstol al creyente le dice, ¿sabes? Tienes que regocijarte en el Señor. Y yo no sé si es una práctica suya, pero ¿sabe? Hay algo que tiene que hacer, es aprender a regocijarse en el Señor. ¿Eh? Y los motivos son infinitos, las razones son infinitas. ¿Eh? Y el apóstol insiste, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. ¿Mm? O sea, tener una prioridad ahí. Eso significa que otras cosas quedan de lado, esas cosas pasajeras, otras personas pasajeras, todo en el mundo pasajero. ¿Eh? Regocijarse en el Señor, en la persona del Señor, en la palabra del Señor, en las promesas del Señor. Regocijarse en Él. ¿Mm? Puede regocijarse en Él, en sus pensamientos, que llegue a sus sentimientos, decir que realmente se regocija en Él y que lo ama y que lo agradece y que lo aprecia y que valora, se regocija en Él. ¿Mm? Cuando lo hacemos en otras personas son pasajeros, cuando lo hacemos en otras cosas pasan. ¿Mm? Y aquí el escritor, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor. Luego va a hablar de relaciones también, y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, está presente, ¿no es cierto?, viendo lo que hacemos. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo debo ser con las personas? Debo ser gentil, debo ser amable, debo ser bondadoso, debo ser cariñoso, debo ser una persona a la que le importan los demás. Vuestra gentileza sea, dice, conocida de todos los hombres. Fíjese qué importante es eso. No está diciendo, mira, háganlo en oculto, sean gentiles pero que nadie se dé cuenta. No, dice, debe ser notoria o conocida de todas las demás personas, que tú eres una persona gentil con los demás. ¿Mm? Eso deben percibirlo los demás. ¿Ok? Entonces ya ahí hay una tercera o cuarta petición que él hace a los creyentes. Luego viene la del versículo 6, la más conocida. Dice, por nada estéis afanosos. Está diciendo, mire, no debe haber nada que les robe a ustedes el sueño. No debe haber nada que les produzca dolor de cabeza. Cefaleas, como se conocen hoy día también. Nada que les impida hacer otras cosas, que los encierre. Por nada, dice, estéis preocupados, por nada estéis afanosos, que les cause, eso les cause dolor, que los aparte, por nada. Y si hay cosas así, ¿no es cierto? Si existen esas cosas que quieren preocuparnos, que puede ser la falta de dinero, o la falta de salud, la falta de amistades, no sé cuántas cosas que nos preocupen, la relación con alguien, con los padres, con los hijos, con los hermanos, con el esposo, la esposa. Dice, no, lo que tienen que hacer es lo siguiente, dice, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Lo que está diciendo aquí, lo siento y voy a remarcarlo, es que yo debo entrar en una relación con Dios de confianza donde yo le entrego a Él estas cosas que quieren preocuparme. Entonces lo debo hacer, dice, sean conocidas vuestras peticiones. Esto que te preocupa, esto que es una necesidad delante de Dios, como dice, en toda oración y ruego y con acción de gracia. Ahora, es interesante la palabra oración. La palabra oración tiene que ver con colocarse delante de Dios en juicio. Eso tiene que ver, oración. Esa es la idea de la palabra en el hebreo, entrar en juicio. Es entrar y reconocer, en primer lugar, que yo no soy digno porque soy pecador, que lo que tengo es por Él. Si tengo que algún pecado lo confieso, ¿ya? Y
y me aparto. Así es que debo tener consciente de que al entrar en ese lugar santísimo por el cual puedo entrar, como veíamos hoy día en la mañana en la escuela dominical, ¿no es cierto? Yo personalmente sigo siendo todavía un pecador. ¿Mm? Entonces entro ahí ante ese lugar santo, santísimo, y sé que soy sucio, entro en un juicio y pido perdón, ¿no? Y agradezco por lo que Dios ha hecho. Luego dice de oración, dice, y ruego, es cuando pedimos, cuando pedimos al Señor, Señor, te ruego que tenga a bien concederme esta petición, ¿ya? Y descargar delante de Él nuestras preocupaciones, ¿ok? Descargar delante de Él aquello que quiere robarme el tiempo, robar mi mente, me quiere mantener ahí pensando en lo que no debo, ¿no es cierto? No me permite ser gentil, no me permite regocijarme en el Señor, ¿ok? Perdón. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Es un llamado de parte de Dios a entregarle a Él las cosas, ¿eh? Entregarle a Él lo que nos preocupa. Porque lo que nosotros debemos hacer es con los demás ser gentiles, con el Señor regocijarnos. Si alguien está en dificultades, bueno, ayudar para que haya armonía. Si yo soy el problema, trabajar para que haya armonía. Son las cosas que el apóstol mencionando antes. Pero aquí también la entrega a Dios de las dificultades, de los problemas. Entregarle la mochila a Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado? Por eso mi pregunta era verdad o mito o verdad. Miren lo que Dios dice. Leo. Y la paz de Dios. Aquí este I, ¿no es cierto? Es como diciendo, bueno, el resultado que vas a tener de practicar estas cosas que ya he mencionado, dice él desde el versículo 2 en adelante, y la paz de Dios. No la paz que yo puedo fabricar, no la paz que el mundo pretenda darme, o la paz que pueda tener porque ciertas circunstancias están funcionando bien. No, y la paz de Dios, ¿ya? Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que va a ser evidente que tenemos esa paz de Dios en medio de dificultades, que tengamos problemas, necesidades, pero que nosotros nos estamos regocijando en el Señor, que estamos haciendo lo que es correcto en la relación con las personas, que le estamos entregando todo al Señor? Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso que me llamó la atención, porque cuando yo compartí, ustedes saben, mi hijo con coronavirus, ¿no es cierto?, Bernardino, los hermanos de la iglesia, la Pamela, un momento era Alvarito, cualquiera, bueno, dice, sí, es para estar preocupado o estar asustado, o, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo de no sentir, como ser humano no aniquilamos nuestros sentimientos, sino que hay una paz que no se puede entender, la que Dios da, ¿no? Que le hace estar en armonía con Dios y no renegando en contra de Dios y no preguntando lo que no debo preguntarle a Dios, no cuestionar y caer en la soberbia de cuestionar a Dios, sino por el contrario, esa paz que Dios da me hace estar en plena armonía y confianza y descansando en Él, que lo que Él decida siempre es lo mejor. Entonces, ¿por qué no descansar en Él? ¿Por qué no estar en plena paz? Y tener esa paz que Él da, pero que es fruto de esa entrega, de ese regocijo. Entonces aquí el escritor dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, miren lo que va a hacer esa paz. Guardará vuestros corazones.
vuestros corazones, el centro de las emociones, de lo que yo soy. Y dice, y vuestros pensamientos, aquello que llega aquí, Él los va a proteger. ¿Mm? Él va a proteger eso. La paz de Dios, con esa característica que sobrepasa todo entendimiento. Claro, difícil que otro lo pueda entender a menos que lo esté viviendo. ¿Mm? Difícil, ¿eh? Difícil. La comprendo yo. O sea, me doy cuenta que es la paz de Dios porque estoy así. Es esa paz que Él coloca, ¿eh? No que yo invento, no que trato de por mi fuerza estar bien. No, porque he descansado en Él, porque me regocijo en Él, porque espero en Él, porque hago lo que Él me dice. ¿Eh? Entonces ahí el apóstol dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mira, va a guardarte completamente a ti, tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Llevado eso al Señor, en el cual me estoy regocijando. ¿Se fijan? Entonces puede ser muy difícil, humanamente imposible tener paz, pero viene esa paz que Él da, que Él da. ¿Cuándo? Cuando hacemos conforme a su palabra. Cuando hacemos conforme, mira, si tú haces esto, tú vas a tener mi paz. Y yo te la voy a dar. No como el mundo la da. Yo te voy a dar esa paz, esa tranquilidad. Así que, hermanos, ¿mito o verdad? Hay mucha gente que piensa que estos versículos son un mito, no son una realidad. Claro, como está en medio ahí el que dice, bueno, que sobrepasa todo entendimiento, sí, pero yo sé cuando la tengo. Y es evidente cuando la tengo. ¿Mm? Pero hay que aprender a entregarle a Él nuestras preocupaciones. Hay que regocijarse en su persona. Hay que tener una armonía con las demás personas, con gentileza. ¿Eh? Yo me estoy relacionando con Él y Él coloca su paz. Que aquí el apóstol dice la paz de Dios. Así que hermano, qué tremendo desafío, y hermanas, qué tremendo desafío. ¿Sabe? Esta no es la única crisis que vamos a tener. Ahora la tenemos en todo el mundo prácticamente. Pero de repente alguna crisis en el hogar, una crisis en el trabajo, o una crisis de salud. Pero ¿sabe? Lo hermoso que hace la diferencia es que en cualquiera sea la crisis, si hacemos lo que la palabra de Dios dice, vamos a tener la paz de Dios. Ya tenemos la paz con Dios, ya la tenemos, Él la dio. Pero la paz con Dios viene del fruto de la obediencia a esta palabra, de la práctica de esta enseñanza. Por eso dice el apóstol aquí, y la paz de Dios. Después en el 8, si quieres leerlo, después enseña cómo controlar los pensamientos. Ya hemos hablado de eso varias veces, pero hermano, mi deseo, mi propósito, es que todos ustedes, mis hermanas y mis hermanos que están ahí, ustedes puedan disfrutar de la paz de Dios. Yo entiendo que a algunos les gusta sufrir. Hay gente que le gusta martirizarse, ser víctima, no sé, como quieren sufrir. Pero no es lo que Dios quiere, tampoco es correcto eso. No es el propósito de Dios. Él quiere que nos regocijemos, que vamos gozosos, con alegría. Entonces, Él quiere eso. Y yo creo que la mayoría queremos eso. Entonces, que lo que tenemos que hacer es practicar esto. Usted se mete en problemas con alguien, no fue gentil, ya no tiene la paz de Dios, no se regocija en el Señor. ¿Cómo va a tener la paz de Dios? Hay que hacerlo. No le entrega los problemas a Dios, ¿no es cierto? No descansa en Él. Yo entiendo que humanamente a veces vemos a las personas, ¿no es cierto? Y le pedimos a otros, y los pastores somos receptores de esas peticiones, que no está mal, pero tampoco esa es la solución definitiva. La solución es, yo me relaciono con Dios directamente,
y le entrego a Él y descanso en Él y le ruego a Él. Y además una frase que me escapó ahí, acción de gracia, o sea, tengo la actitud de agradecimiento a pesar de lo que estoy pasando. Dice, Señor, gracias, gracias porque sé que lo que tú haces es lo mejor. ¿Mm? Una actitud de agradecimiento, que humanamente es difícil, bueno, pero por algo somos hombres y mujeres a las cuales Dios ha salvado, ha llamado y tenemos algo distinto en nosotros, un conocimiento de su persona. Y podemos ser agradecidos aún en medio de estas cosas que nos quieren robar nuestros pensamientos. ¿Ah? Y ahí por eso que viene el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llega y nos inunda y nos da esa armonía interior, esa tranquilidad que nos hace descansar, descansar en el Señor, sin pensar en lo que ha de venir después, porque sabemos que lo que venga siempre es mejor. Así que, hermanos, qué tremendo desafío tiene la palabra del Señor para nosotros esta tarde. Quiero animarles a que vuelvan a leer estos versículos o escuchen de nuevo la predicación, pero quiero que es porque es el propósito del Señor que usted pueda disfrutar de esta paz que no es cualquiera, es una paz especial que sobrepasa lo que podamos entender nosotros, sobrepasa nuestro entendimiento. Así es que les desafío esta tarde-noche con la palabra del Señor para tener una vida tan diferente en medio de la crisis, en medio de esta pandemia, en que hay desesperación en mucha gente, miedo en mucha gente. Bueno, en nosotros puede estar la paz de Dios controlándonos a nosotros, bendiciéndonos, ayudándonos para tener una actitud distinta. Así que regocíjese en el Señor, aprenda a regocijarse en el Señor. Muy bien, el Señor les bendiga. Gracias por todos los que han escrito ahí. Yo no he podido ver si algunos han escrito y, ¿no es cierto?, mientras estamos aquí en la reunión, agradezco sus saludos, gracias por sus oraciones y nos reunimos. Oren en sus hogares independientemente del martes y del jueves, pero vamos a estar orando el martes y jueves, y oren en sus hogares por las peticiones de nuestros hermanos. Así que agradeciéndole a cada uno de ustedes. Gracias por escribir. Alcancé a ver ahí a mi hermano Bernardino, al hermano Eusebio, la hermana Dominga, no sé si ahí, bueno, tienen que haber más, obviamente, Antonina, y yo, bueno, voy a revisar después si hay alguna petición de oración para incluirla el próximo martes. Queridas hermanas y hermanos, el Señor les bendiga, ¿no es cierto? Y nos estamos reuniendo el martes para orar todos juntos también. Muchas bendiciones, buenas noches.